Fui despedida por el hijo del jefe millonario. Nadie sabía que yo era la dueña de la empresa. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El aroma de café recién colado se mezclaba con el vapor que subía de las ollas industriales, mientras doña Guadalupe ajustaba su impecable delantal blanco, como hacía todas las mañanas desde hace 32 años. Sus pasos silenciosos por los pasillos de delicatessen mexicana eran tan familiares como las propias paredes de aquel lugar. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana, y ella ya estaba en su puesto, preparando el desayuno que alimentaría a cientos de ejecutivos y empleados de la mayor empresa del ramo alimenticio del país. En la cocina industrial, los equipos de acero inoxidable reflejaban la luz fluorescente, mientras ella coordinaba a su equipo con la precisión de una directora de orquesta. Cada gesto suyo cargaba décadas de experiencia. Cada orden susurrada era recibida con absoluto respeto por los empleados más jóvenes. Guadalupe era más que una supervisora de cocina. Era la guardiana silenciosa de una rutina que pocos valoraban, pero sin la cual nada funcionaría. Doña Guadalupe, el pan acaba de llegar, anunció Lupita, una de las auxiliares más nuevas. Guadalupe asintió, sus manos ya ocupadas organizando las bandejas que pronto alimentarían al primer grupo de empleados. Sus ojos castaños, enmarcados por mechones grises que escapaban de su cofia, recorrieron la cocina con atención maternal. El murmullo del comedor comenzaba a crecer conforme llegaban los primeros empleados para el desayuno. Desde su posición estratégica, Guadalupe observaba el desfile de trajes caros y tacones altos, conversaciones sobre metas y hojas de cálculo, mientras mantenía todo funcionando tras bastidores con la discreción que siempre había sido su sello distintivo. «Necesitamos reforzar el café de la sala de dirección hoy», murmuró Emilio, su mano derecha desde hace 15 años. «Parece que hay reunión importante». Guadalupe solo asintió con la cabeza, anticipando ya el movimiento diferente. Después de tanto tiempo, podía leer las señales de la empresa mejor que cualquier analista de mercado. El día transcurría en su rutina habitual cuando Guadalupe notó una agitación inusual en el pasillo que llevaba al área administrativa. Ejecutivos transitaban con pasos apresurados, susurrando en grupos. Por experiencia, sabía que ese tipo de movimiento generalmente precedía a grandes cambios. Durante su pausa para la comida, sentada en su pequeña oficina anexa a la cocina, Guadalupe se permitió un momento de reflexión. Sus ojos se posaron sobre la foto enmarcada en su escritorio. Ella, mucho más joven, junto al señor Roberto Valdés, el fundador de Delicatessen Mexicana. En la imagen, capturada durante la inauguración del primer comedor industrial de la empresa, ambos sonreían con genuina satisfacción. El señor Roberto había partido hace pocos meses, dejando un vacío que iba mucho más allá de los pasillos corporativos. Para Guadalupe, significaba la pérdida de alguien que, a pesar de las diferencias sociales, siempre la trató con respeto y consideración. Eran frecuentes las mañanas en que él bajaba hasta la cocina, probaba el café y conversaba sobre la empresa pidiendo su opinión sobre las más diversas cuestiones. «¿Doña Guadalupe?» La voz de Ana, su asistente administrativa, interrumpió sus pensamientos. El personal de recursos humanos acaba de llamar. Solicitaron su presencia en una reunión a las 2 p.m. en la sala de dirección. Guadalupe sintió un nudo en el pecho. En 3 décadas, nunca había sido llamada para una reunión formal en aquella sala. Mientras organizaba los últimos detalles del servicio del día, Guadalupe no conseguía alejar la sensación de que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Sus años de experiencia le habían enseñado a leer entre líneas, a percibir las sutilezas de las relaciones corporativas. Lo que ella no sabía aún era que aquel día marcaría no solo un cambio en su vida, sino un giro que sacudiría las estructuras de Delicatessen Mexicana. El 15º piso de Delicatessen Mexicana siempre fue un territorio extraño para Guadalupe. La alfombra azul marino amortiguaba sus pasos mientras avanzaba por el pasillo espejado. Sintiéndose fuera de lugar,
con su uniforme blanco entre las paredes revestidas de madera noble. El contraste entre este ambiente y su cocina en el sótano no podría ser más evidente. Al llegar a la antesala de la dirección, Guadalupe fue recibida por una secretaria que apenas levantó los ojos de la pantalla de su computadora. «Puede pasar, la están esperando», dijo en tono mecánico. Guadalupe ajustó el moño de sus cabellos grises y respiró profundo antes de empujar la pesada puerta de madera. La sala de reuniones era un ambiente imponente, con una mesa ovalada de cristal rodeada por sillas de cuero negro. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, la ciudad se extendía como una alfombra de concreto bajo el cielo de la tarde. Alrededor de la mesa, rostros serios la observaban, algunos familiares, otros completamente desconocidos. «Señora Guadalupe, por favor, siéntese», dijo una voz que ella reconoció inmediatamente. Era Miguel Valdés, hijo del señor Roberto, y actual CEO de la empresa. Su tono era frío, diferente de la cordialidad que su padre siempre había demostrado. A su lado, un hombre de traje italiano tomaba notas en una tableta con expresión indescifrable. Como, «Debes saber, Delicatessen Mexicana está pasando por un proceso de modernización», comenzó Miguel, sus dedos tamborileando en la mesa de cristal. «Después de mi MBA en Harvard, identifiqué diversos puntos de nuestra operación que necesitan ser actualizados según los estándares internacionales». Guadalupe permaneció en silencio, sus manos reposando sobre su regazo, mientras Miguel continuaba. «Decidimos tercerizar todo el sector de alimentación interna. Es una tendencia global que nos traerá más eficiencia y reducción de costos». El silencio en la sala era palpable. Guadalupe notó que algunos de los presentes evitaban su mirada, mientras otros la observaban con una mezcla de lástima y vergüenza. Una mujer de gafas con montura dorada empujó un sobre en su dirección. «Aquí está su paquete de despido», continuó Miguel, su tono rayando el aburrimiento. «Nuestro equipo de RH la acompañará en el proceso de transición. Claro, garantizamos todos sus derechos y una compensación adicional por los años de servicio». Guadalupe sintió el peso de 3 décadas de dedicación desmoronarse sobre sus hombros. Sus manos, que habían preparado incontables comidas en aquella empresa, ahora temblaban levemente al tocar el sobre. Sin embargo, su voz permaneció firme cuando finalmente habló. «¿Puedo hacer una pregunta, señor Miguel?». El joven ejecutivo hizo un gesto displicente de asentimiento. «¿Recuerda lo que su padre solía decir sobre el valor de las personas en la empresa?». La pregunta pareció tomar por sorpresa a Miguel. Por un momento, su rostro traicionó una expresión de incomodidad. «Mi padre tenía su forma de dirigir, pero los tiempos son otros, señora Guadalupe. Los negocios son negocios». Fuera de la sala, un joven pasante del departamento de marketing, que pasaba por el pasillo en aquel momento, comenzó a filmar discretamente la escena a través del cristal. La imagen de Guadalupe en su uniforme blanco, contrastando con los ejecutivos de traje oscuro, sería el detonante de algo mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Guadalupe se levantó con dignidad, el sobre intacto sobre la mesa. «Agradezco la oportunidad que tuve de servir a Delicatessen Mexicana todos estos años», dijo ella, su voz calmada enmascarando la tormenta interior. «Y espero que usted encuentre lo que busca con estos cambios». Al salir de la sala, Guadalupe sintió las miradas de los ejecutivos en su espalda, pero mantuvo la postura erguida que siempre la había caracterizado. Lo que nadie allí podría imaginar es que en su bolso simple de cuero sintético, ella llevaba un documento que cambiaría completamente el rumbo de aquella historia. Un papel amarillento, guardado en secreto absoluto, que el viejo Roberto Valdés le había confiado meses antes de partir, con instrucciones específicas sobre cuándo debería ser revelado. El video del joven pasante se viralizó en las redes sociales con una velocidad impresionante. En menos de 24 horas, el hashtag Justicia para Doña Guadalupe ya ocupaba las tendencias, acompañado de cientos de testimonios de empleados y exempleados de Delicatessen Mexicana. En su modesto apartamento en la periferia, Guadalupe observaba,
Atónita la repercusión en su celular antiguo. Lupita, su ex auxiliar, no paraba de enviarle enlaces de reportajes y mensajes de apoyo. El rostro de Guadalupe aparecía en todos los principales portales de noticias, siempre contrastando su uniforme blanco con el ambiente corporativo que la había rechazado. «Doña Guadalupe, tiene que ver esto», exclamó su sobrina Sofía, una joven estudiante de periodismo, mostrándole otro video viral. Era un montaje emotivo que reunía fotos antiguas de Guadalupe en la empresa, incluyendo varios momentos al lado del señor Roberto Valdés. La gente está indignada por la forma en que la trataron. El teléfono sonó una vez más. Era Carmen, la notaria que durante décadas había cuidado de los documentos de la familia Valdés. «Guadalupe, creo que llegó el momento», dijo ella con voz firme. «Roberto siempre supo que esto podría pasar. Me hizo prometer que guardaría el documento hasta el momento adecuado». Guadalupe suspiró, mirando la carpeta amarilla que guardaba en su cajón. Dentro de ella, el segundo testamento de Roberto Valdés permanecía intacto, protegido por un sobresellado. Ella siempre supo de su existencia, pero respetó el deseo del antiguo patrón de mantenerlo en secreto. «Necesito tiempo para pensar, Carmen», respondió Guadalupe, su voz delatando la complejidad de emociones que sentía. «No quiero que piensen que planeé esto». Mientras tanto, en Delicatessen Mexicana, el clima era de tensión. Miguel Valdés convocó una reunión de emergencia con el equipo de comunicación, intentando controlar los daños a la imagen de la empresa. Sin embargo, cada intento de justificar el despido de Guadalupe solo empeoraba la situación en las redes sociales. «Necesitamos una nota oficial más contundente», insistía el joven CEO, pasándose las manos por el cabello perfectamente alineado. «Algo que muestre que fue una decisión puramente administrativa». «Con todo respeto, señor», intervino Mariana, la gerente de comunicación, «pero la gente está más interesada en la historia de ella que en nuestras justificaciones corporativas. Doña Guadalupe trabajó aquí por 32 años, sirvió café a 3 generaciones de ejecutivos». En la sala contigua, un grupo de empleados antiguos conversaba en voz baja sobre los viejos tiempos. «¿Recuerdas cuando ella se encargó del buffet de la boda de la hija del señor Roberto?», comentó una secretaria. Él insistió en que fuera ella. Dijo que nadie conocía mejor el gusto de la familia. La historia de Guadalupe comenzó a adquirir nuevos contornos conforme más personas compartían sus recuerdos. Ex empleados relataban cómo ella había sido más que una empleada de la cocina. Era una consejera informal, alguien que conocía cada engranaje de la empresa desde dentro. En su casa, Guadalupe recibía visitas constantes de periodistas. Todos querían saber su historia, entender cómo una empleada de la cocina había conquistado tanto respeto a lo largo de los años. Ella rechazaba educadamente todas las entrevistas, manteniendo la misma discreción que siempre la había caracterizado. «Tía, necesita defenderse», insistía Sofía. «La gente quiere escuchar su versión de la historia». Guadalupe sonrió serenamente mientras preparaba un café en la pequeña cocina de su apartamento. El aroma familiar la transportó momentáneamente de vuelta a los pasillos de Delicatessen Mexicana. Recordó las largas conversaciones con Roberto Valdés, las confidencias intercambiadas en las mañanas silenciosas, mucho antes de que llegaran los ejecutivos. «Sofía», dijo ella finalmente, «a veces el silencio habla más fuerte que cualquier palabra». Sus ojos se posaron sobre la carpeta amarilla que guardaba el secreto capaz de cambiarlo todo. Hay momentos en que necesitamos esperar el tiempo adecuado para actuar. Aquella noche, mientras Internet hervía con su historia, Guadalupe tomó una decisión. Tomó su teléfono y escribió un mensaje para Carmen. «Mañana temprano necesito que vengas aquí. Es hora de honrar la confianza que el señor Roberto depositó en nosotras». La mañana amaneció gris sobre la ciudad cuando Carmen llegó al apartamento de Guadalupe, cargando su propia carpeta de documentos. Las dos mujeres se conocían desde hacía décadas, unidas por la confianza que Roberto Valdés había depositado en ambas. Carmen como notaria oficial de la familia y Guadalupe como confidente silenciosa del patriarca. «¿Estás segura?»,
preguntó Carmen, sus lentes de lectura reflejando la suave luz que entraba por la ventana. Guadalupe asintió, sacando el sobre sellado de su cajón. El papel, amarillento por el tiempo, aún mantenía el sello intacto, exactamente como Roberto lo había entregado. Él sabía que este día llegaría, dijo Guadalupe, su voz cargada de recuerdos. La última vez que hablamos me dijo: Guadalupe, confío más en ti que en cualquier persona con MBA internacional. Carmen sonrió, recordando la peculiar sabiduría de su antiguo amigo. Con cuidado, abrió su carpeta y sacó un conjunto de documentos legales. Roberto registró este segundo testamento conmigo hace un año. Fue muy específico sobre las condiciones para su revelación. Las dos mujeres pasaron toda la mañana revisando los documentos, organizando cada detalle según las instrucciones dejadas por Roberto. El contenido del testamento era sorprendente. En caso de despido injusto o humillación pública, Guadalupe se convertiría automáticamente en la socia mayoritaria de Delicatessen Mexicana. Lo dejó todo muy bien amarrado jurídicamente, explicó Carmen, señalando las cláusulas específicas. Incluso hay una grabación en video de él explicando sus razones. Mientras tanto, en Delicatessen Mexicana, Miguel Valdés enfrentaba una nueva crisis. Un grupo de inversionistas internacionales había cancelado una reunión importante, citando la repercusión negativa del caso Guadalupe. El joven CEO pasó la mañana intentando controlar la situación, sin éxito. Señor, llamó su secretaria, ¿hay algo más? Descubrimos que algunos empleados están organizando una protesta frente a la empresa. Miguel se pasó las manos por el rostro, intentando mantener la compostura. El imperio que su padre había construido estaba siendo sacudido por causa de Intonsin, una simple empleada de cocina, o al menos así era como él la veía. De vuelta al apartamento de Guadalupe, Sofía llegó con más noticias de las redes sociales. Tía, no vas a creerlo. Varias empresas del sector alimenticio se están manifestando, ofreciéndote empleo. Guadalupe sonrió, pero sus pensamientos estaban enfocados en los documentos frente a ella. Sofía, querida, creo que no voy a necesitar buscar empleo, dijo ella, intercambiando una mirada significativa con Carmen. Las dos mujeres mayores comenzaron entonces a hacer llamadas. La primera fue para el doctor Alejandro, un abogado laboralista respetado que había sido amigo personal de Roberto. Enseguida, contactaron una firma de comunicación recomendada por Sofía. Vamos a hacer esto de la manera correcta, afirmó Guadalupe, su voz firme. Sin espectáculos, sin venganza, solo justicia como al señor Roberto le gustaría. Al final de la tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Guadalupe miró por la ventana de su apartamento una última vez antes de partir para la reunión con los abogados. En la mesa de la cocina, dejó el delantal blanco que había usado por tantos años, cuidadosamente planchado y doblado. «Sabes, Carmen», dijo ella, ajustando el blazer nuevo que Sofía había insistido en que comprara, «el señor Roberto siempre decía que una empresa no está hecha de paredes y máquinas, sino de personas y sus historias». Carmen sonrió guardando los documentos en su carpeta. «Y ahora vas a contar tu historia, Guadalupe, ya no desde bambalinas, sino desde el centro del escenario». Las dos mujeres salieron del apartamento cargando no solo documentos, sino el inoneciente peso de una responsabilidad que cambiaría para siempre el destino de Delicatessen Mexicana. En el bolso de Guadalupe, además del testamento, había una pequeña libreta donde, a lo largo de los años, ella había anotado todas sus ideas para mejorar la empresa, ideas que ahora, finalmente, tendrían la oportunidad de ser escuchadas. La mañana estaba clara cuando el auto negro se estacionó frente a Delicatessen Mexicana. Guadalupe descendió del vehículo, acompañada por el doctor Alejandro y un pequeño equipo jurídico. Su traje azul marino sustituía al familiar uniforme blanco, pero su postura seguía siendo la misma, digna y serena. El vestíbulo principal, antes un lugar que ella atravesaba discretamente, ahora parecía diferente. El guardia Carlos, el mismo que días atrás la había escoltado hasta la salida trasera, permaneció inmóvil,
sus ojos abiertos de par en par ante la transformación. Guadalupe lo saludó con una sonrisa amable, como siempre lo había hecho. «Doña Guadalupe», susurró, él inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. El murmullo en el vestíbulo creció cuando otros empleados la reconocieron. Celulares discretamente apuntados en su dirección registraban cada paso de aquel regreso histórico. En el elevador panorámico, subiendo hacia el 15º piso, Guadalupe observaba la ciudad a través del cristal. «¿Se encuentra bien?», preguntó el doctor Alejandro, notando su momento de contemplación. «Lo estoy», respondió ella, ajustando la carpeta que llevaba. Solo pensaba en cómo al señor Roberto le encantaba esta vista. Decía que desde aquí podía ver no solo la ciudad, sino el futuro. Al llegar a la sala de reuniones, encontraron a Miguel Valdés y a la directiva en plena discusión sobre la crisis de imagen de la empresa. El joven CEO palideció visiblemente al ver entrar a Guadalupe, acompañada por los abogados. «¿Qué significa esto?», cuestionó él, levantándose bruscamente. «Seguridad. No será necesario», intervino el doctor Alejandro, su voz calma pero firme. «La señora Guadalupe tiene todo el derecho de estar aquí. De hecho, tiene más derecho que cualquiera en esta sala». Con gestos precisos, Guadalupe y su equipo comenzaron a distribuir copias de los documentos sobre la mesa de reuniones. El testamento, los poderes, los registros notariales, todo meticulosamente organizado como ella siempre había hecho en la cocina. «¿Es algún tipo de broma?». Miguel rió nerviosamente, hojeando los papeles. Su risa murió en su garganta al reconocer la firma de su padre. «No, Miguel», respondió Guadalupe, por primera vez usando solo su nombre de pila. «Tu padre dejó instrucciones muy claras. En caso de mi despido injusto, yo me convertiría automáticamente en la socia mayoritaria de Delicatessen Mexicana». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los directores intercambiaban miradas atónitas, mientras sus manos temblaban sosteniendo los documentos que reescribían la historia de la empresa. «Pero, ¿por qué?», balbuceó Miguel, desplomándose en su silla. Guadalupe caminó hasta la ventana, el mismo lugar donde tantas veces había conversado con Roberto Valdés sobre el futuro de la empresa. «Tu padre creía que una empresa no está hecha solo de números y hojas de cálculo, sino de personas. Durante 32 años, fui más que una empleada de la cocina. Fui consejera, confidente y principalmente guardiana de los valores que él tanto apreciaba». El doctor Alejandro proyectó entonces un video en la pantalla de la sala. Era Roberto Valdés, grabado meses antes de partir, explicando sus razones. «Guadalupe conoce esta empresa como nadie. Ella vio crecer cada departamento, conoce a cada empleado, entiende cada proceso. Más que eso, ella lleva en sí los valores que siempre defendí: honestidad, dedicación y respeto por cada persona que forma parte de esta familia empresarial». Mientras el video continuaba, Guadalupe observaba las reacciones a su alrededor. Algunos directores más antiguos asentían en comprensión, otros parecían aún procesar el giro inesperado. Miguel permanecía en silencio, su arrogancia anterior sustituida por una expresión de derrota. «No pretendo revolucionar todo de un momento a otro», anunció Guadalupe, su voz serena resonando por la sala. «Pero algunos cambios son necesarios, a comenzar por la valorización de aquellos que, como yo, dedicaron sus vidas a esta empresa». En ese momento, como para subrayar sus palabras, sonidos de aplausos comenzaron a resonar desde fuera. Decenas de empleados se habían reunido en el pasillo, aplaudiendo a través de las paredes de cristal. Entre ellos, Emilio, Lupita y todo el equipo de la cocina. Aún con sus uniformes blancos, sonreían con orgullo a su antigua supervisora. Guadalupe les devolvió la sonrisa, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. No era solo sobre ella o sobre venganza, era sobre justicia y sobre preservar el verdadero legado de Roberto Valdés, y ella apenas estaba comenzando. Los días que siguieron a la revelación del testamento fueron intensos en Delicatessen Mexicana. Guadalupe,
ahora ocupando la oficina que antes perteneciera a Roberto Valdés, mantenía la misma simplicidad de siempre, solo trasladada a un nuevo escenario. Lo primero que hizo fue colocar una cafetera en la oficina, no una máquina moderna de cápsulas, sino una tradicional que llenaba el ambiente con el aroma familiar del café recién colado. La señora ya no necesita hacer su propio café, sugirió la nueva secretaria, aún adaptándose al estilo único de su jefa. Algunas cosas no deben cambiar, respondió Guadalupe, sirviéndose una taza. Es mientras preparo el café que tengo mis mejores ideas. Y las ideas no faltaban. Con la ayuda de un equipo de consultoría cuidadosamente elegido, Guadalupe comenzó a implementar cambios sutiles, pero significativos. El primero fue la creación de un programa de valorización de los empleados más antiguos, reconociendo la experiencia acumulada a lo largo de los años. En una mañana particularmente ajetreada, Guadalupe recibió una visita inesperada. Mariana, la gerente de comunicación que había intentado defender su causa durante la crisis, tocó a la puerta con una expresión preocupada. «Doña Guadalupe, necesitamos hablar sobre algo delicado», comenzó ella, depositando una carpeta sobre el escritorio. «Encontramos algunos documentos irregulares. Con cuidado, Mariana presentó evidencias de contratos sobrefacturados y empresas fantasma, todos aprobados durante la breve gestión de Miguel. Guadalupe examinó los papeles con atención, su rostro manteniendo la serenidad característica. «Esto explica la prisa en alejarme», murmuró ella, conectando los puntos. Miguel estaba intentando borrar sus huellas. La noticia se extendió rápidamente por los pasillos de la empresa. Miguel, que aún mantenía un cargo en el consejo por cuestiones legales, comenzó a articular una contraofensiva. Rumores de su intento de vender parte de la empresa a inversionistas extranjeros comenzaron a circular. «Necesitamos actuar con sabiduría», aconsejó el doctor Alejandro durante una reunión de emergencia. «Tenemos pruebas suficientes para un proceso, pero eso podría perjudicar la imagen de la empresa». Guadalupe sirvió café para todos los presentes, un gesto que ahora cargaba un significado diferente. «No queremos destruir, queremos construir», dijo ella sentándose a la cabecera de la mesa. «El señor Roberto siempre decía que una empresa es como una receta, el secreto está en el equilibrio de los ingredientes». Fue entonces cuando ella presentó su plan. En vez de exponer públicamente las irregularidades, propuso una reestructuración completa del Consejo Administrativo, abriendo espacio para nuevos talentos, principalmente aquellos que, como ella, conocían la empresa de dentro hacia afuera. «Emilio», llamó ella, sorprendiendo a todos al invitar a su antiguo auxiliar de cocina a la sala, «por favor, presenta tu proyecto de optimización del comedor». Con desenvoltura, Emilio expuso un análisis detallado de costos y procesos, demostrando un conocimiento profundo que iba mucho más allá de las ollas. Su presentación dejó claro por qué Guadalupe siempre había valorado tanto la sabiduría práctica de sus empleados. «Miren», explicó ella a los directores, mientras algunos consultores gastaron millones en hojas de cálculo, Emilio desarrolló un sistema que reduce el desperdicio en un 40%, sin sacrificar la calidad. Al final del día, mientras los últimos rayos de sol teñían la oficina de dorado, Guadalupe recibía otra visita. Era Carmen, trayendo nueva información importante sobre el intento de Miguel de sabotear la transición. «Está esparciendo rumores entre los empleados», reveló la notaria, «intentando crear divisiones, diciendo que vas a transformar la empresa en una cooperativa». Guadalupe sonrió, sirviendo café para su amiga. «Sabes, Carmen, aprendí algo importante en todos estos años. La verdad, como un buen café, necesita tiempo para ser apreciada en su plenitud». Tomando su antigua libreta de anotaciones, Guadalupe comenzó a delinear su próxima acción. No sería una respuesta a los ataques de Miguel, sino un plan para transformar la antigua cocina industrial en algo mucho mayor, un centro de innovación y desarrollo profesional. La antigua cocina industrial de delicatessen mexicana hervía con una energía diferente aquella mañana.
Donde antes solo había hornos y ollas industriales, ahora se erguían mostradores modernos y equipos de última generación. Guadalupe caminaba por el espacio en transformación, supervisando personalmente cada detalle de la reforma que convertiría el lugar en el nuevo centro de innovación alimentaria. Doña Guadalupe, los ingenieros trajeron los planos finales para su aprobación, anunció Lupita, ahora promovida a coordinadora de proyectos especiales. La joven que había comenzado como auxiliar de cocina demostraba un talento natural para la gestión, confirmando la visión de Guadalupe sobre el potencial escondido en sus antiguos subordinados. El laboratorio de desarrollo de productos estará aquí, explicó Guadalupe, señalando un espacio amplio. Quiero que sea un ambiente transparente, con paredes de cristal. La gente necesita ver el proceso de creación mientras ocurre. La noticia de la transformación de la cocina corrió rápidamente por la empresa, generando reacciones diversas. Mientras muchos empleados celebraban la iniciativa innovadora, un grupo vinculado a Miguel continuaba intentando minar la credibilidad de los cambios. Ella acabará con la tradición de la empresa, susurraban algunos ejecutivos en los pasillos. Transformar una simple cocina en centro de investigación, eso es una locura. Guadalupe, sin embargo, seguía firme en su propósito. Durante una reunión con el equipo de desarrollo, presentó su antigua libreta de anotaciones, donde durante años registró ideas para nuevos productos y procesos. «Miren esta receta», dijo ella mostrando una página amarillenta. «Desarrollé esta línea de productos sin gluten hace 5 años, cuando percibí el aumento en la demanda por opciones más saludables. Al señor Roberto le encantó la idea, pero en aquel momento no teníamos la estructura para implementarla». Mariana, la gerente de comunicación, que acompañaba la reunión, no pudo contener su entusiasmo. «Doña Guadalupe, eso es exactamente lo que el mercado está pidiendo ahora. Podríamos desarrollar una línea completa de productos enfocada en alimentación consciente». El proyecto del Centro de Innovación comenzó a tomar forma rápidamente. Guadalupe hizo cuestión de contratar nutricionistas, ingenieros en alimentos y especialistas en sustentabilidad, pero también mantuvo a varios empleados de la antigua cocina en posiciones estratégicas. La experiencia práctica es tan valiosa como el conocimiento académico, explicaba ella durante las entrevistas de contratación. Necesitamos personas que entiendan no solo la teoría, sino también la realidad del día a día de la producción. En medio de las transformaciones, un momento especialmente significativo ocurrió cuando Guadalupe reunió a todo el equipo para un desayuno especial. En el menú, además de las opciones tradicionales, había una selección de productos desarrollados a partir de sus antiguas recetas. «Estos panes sin gluten», explicó ella sirviendo orgullosamente, «fueron hechos siguiendo la receta que desarrollé años atrás, pero ahora, con los equipos adecuados y la experiencia de nuestro nuevo equipo, conseguimos perfeccionar aún más la fórmula». El éxito fue instantáneo. Los empleados no solo aprobaron los nuevos productos, sino que comenzaron a sugerir mejoras y variaciones. El ambiente colaborativo que Guadalupe siempre había soñado comenzaba a hacerse realidad. Al final de aquel día, mientras observaba el atardecer a través de las nuevas paredes de cristal del Centro de Innovación, Guadalupe recibió una llamada inesperada. Era un importante medio de comunicación, interesado en hacer un reportaje sobre la transformación de la antigua cocina. «¿Quieren contar su historia, doña Guadalupe?», insistió Sofía, su sobrina, que ahora trabajaba en la asesoría de comunicación de la empresa. «Mostrar cómo usted está revolucionando el sector alimenticio de adentro hacia afuera». Guadalupe sonrió, ajustando la nueva bata blanca que sustituía su antiguo uniforme. «No es mi historia, Sofía, es la historia de todos los que creyeron que una cocina podría ser mucho más que un lugar para preparar alimentos. Podría ser un lugar de transformación». La noticia de la transformación de la cocina en Centro de Innovación Alimentaria no agradó a todos. En una sala reservada de un restaurante lujoso en el centro de la ciudad, Miguel Valdés se reunía con un grupo selecto de inversionistas extranjeros. El heredero
aún inconforme con la pérdida del control de la empresa, tramaba su contraofensiva. La situación es temporal, garantizaba él a los potenciales compradores. Guadalupe tiene 90 días para probar su capacidad de gestión, según el testamento. Después de eso, podemos impugnar jurídicamente su posición. Lo que Miguel no sabía era que entre los meseros del restaurante estaba Pedro, sobrino de Emilio, que inmediatamente informó a su tío sobre la conversación sospechosa. La información llegó a Guadalupe a través de su red de contactos leales, construida a lo largo de décadas de convivencia. Están planeando un sabotaje sistemático, explicó el doctor Alejandro tras analizar la información. La idea es crear problemas operativos que perjudiquen su gestión durante el período probatorio. Guadalupe permaneció calma, sirviendo café para su equipo de confianza, reunido en su oficina. El señor Roberto siempre decía que los problemas son como recetas difíciles. Necesitamos paciencia y atención a los detalles para resolverlos. En las semanas siguientes, incidentes aparentemente aislados comenzaron a suceder. Un cargamento importante de materia prima se retrasó misteriosamente. Sistemas computarizados presentaron fallas inexplicables. Proveedores tradicionales comenzaron a recibir ofertas tentadoras de la competencia. Doña Guadalupe, llamó Lupita un día visiblemente preocupada. Descubrimos que alguien está intentando acceder a nuestra base de datos de desarrollo de productos. El intento de espionaje industrial fue la gota que colmó el vaso. Guadalupe convocó una reunión extraordinaria del Consejo, incluyendo a Miguel. En la sala de reuniones, ahora remodelada con muebles más acogedores, ella sirvió personalmente café para cada presente, un gesto que cargaba décadas de significado. «Señores», comenzó ella, su voz serena pero firme, «tengo aquí evidencias de todos los intentos de sabotaje de las últimas semanas, incluyendo», hizo una pausa significativa, «registros de reuniones con inversionistas extranjeros sin aprobación del Consejo». Miguel palideció cuando Guadalupe proyectó en la pantalla fotos, documentos y registros de conversaciones. Su expresión arrogante dio lugar a un malestar visible. «No vine aquí para acusar o castigar», continuó Guadalupe. «Vine para proponer una elección. Podemos continuar en este juego de sabotajes y contraataques, o podemos trabajar juntos por el futuro de la empresa que tu padre construyó con tanto amor». El silencio en la sala era palpable. Guadalupe entonces presentó su más nuevo proyecto, un programa de mentoría donde ejecutivos experimentados trabajarían codo a codo con empleados de diferentes niveles, compartiendo conocimiento en ambas direcciones. «Miguel», se dirigió directamente al joven, «tienes un MBA de Harvard y conocimiento valioso sobre mercados internacionales. ¿Por qué no compartir esa experiencia con nuestro equipo? A cambio, podrías aprender de quienes conocen cada detalle de la operación». La propuesta tomó a todos por sorpresa. Algunos consejeros más antiguos comenzaron a asentir en aprobación. El propio Miguel parecía desconcertado con el enfoque inesperado. «Tu padre creía en el poder de la colaboración», concluyó Guadalupe. «Él sabía que una empresa solo es verdaderamente fuerte cuando todos crecen juntos». Al final de la reunión, mientras los consejeros se retiraban, Miguel permaneció sentado, contemplando su taza de café. Guadalupe se acercó a él con una carpeta. «Encontré esto en los archivos antiguos», dijo ella gentilmente. «Son anotaciones de tu padre sobre tus primeros años en la empresa. Estaba tan orgulloso cuando decidiste estudiar administración». «Doña Guadalupe», llamó Sofía entrando animada a la oficina. «La reportera quiere hacer un perfil completo sobre usted. Quedó fascinada con su historia». Guadalupe sonrió, observando por la ventana el movimiento en el patio de la empresa. Empleados de diferentes departamentos conversaban informalmente durante el descanso del café, una escena que hubiera sido impensable algunos meses atrás. «Sabes, Sofía», respondió ella, ajustando sus lentes de lectura, «historias interesantes ocurren todos los días aquí. Mira allá abajo». A través del cristal,
podían ver a Miguel Valdés conversando con un grupo de empleados de la antigua cocina. Después de la última reunión del consejo, él había sorprendentemente aceptado participar en el programa de mentoría, aunque aún mantenía cierta reserva. «Está diferente en las últimas semanas», comentó Lupita, que acababa de entrar a la oficina con algunas hojas de cálculo. Ayer pasó 2 horas con el equipo de desarrollo, discutiendo posibilidades de exportación de los nuevos productos. El programa de mentoría cruzada estaba produciendo resultados inesperados. Ejecutivos que antes apenas pisaban el piso de fábrica ahora participaban activamente en las discusiones operacionales. Por otro lado, empleados de la línea de producción contribuían con ideas valiosas para la gestión. «Doña Guadalupe», llamó Mariana, la gerente de comunicación, entrando apresuradamente a la oficina. «Necesitamos su aprobación para el lanzamiento del nuevo proyecto social». Guadalupe tomó los documentos, analizando cuidadosamente cada detalle del Instituto de Formación Profesional que estaba a punto de ser inaugurado. El proyecto, una de sus primeras iniciativas como presidenta, tenía un significado especial. Llevaría el nombre de doña Josefa, una antigua colega que había sido injustamente despedida años atrás. «El instituto ofrecerá cursos de capacitación gratuitos», explicó Guadalupe al equipo reunido. «Pero no solo en el área de alimentación. Queremos formar personas en gestión, tecnología, marketing, áreas que tradicionalmente estaban restringidas a quienes podían pagar por una educación cara». La iniciativa ya había atraído socios importantes. Universidades ofrecieron profesores, empresas del sector prometieron pasantías e incluso competidores mostraron interés en participar en el proyecto. «Esto va mucho más allá de delicatessen. Mexicana», continuó Guadalupe, sirviendo café para todos. «Estamos creando un modelo de transformación social a través de la educación y el trabajo». En ese momento, Emilio entró a la oficina con una expresión animada. «Doña Guadalupe, el primer grupo del curso de desarrollo de productos acaba de presentar sus proyectos. Tiene que ver esto». En el laboratorio del Centro de Innovación, 15 alumnos, todos empleados de diferentes sectores de la empresa, presentaban sus creaciones. Entre ellos estaba Elena, una auxiliar de limpieza que desarrolló una línea de postres veganos usando ingredientes típicos mexicanos. «Este flan», explicaba Elena con confianza, «utiliza técnicas tradicionales que aprendí con mi abuela, pero adaptadas para satisfacer las necesidades del mercado actual». Guadalupe observaba todo con los ojos humedecidos. Se acordó de sus propias anotaciones en la libreta vieja, de las ideas que durante años quedaron guardadas, esperando una oportunidad. «El verdadero patrimonio de una empresa», dijo ella a los presentes, «no está en sus edificios o máquinas, está en el potencial de las personas que, muchas veces, solo necesitan una oportunidad para brillar». Al final del día, mientras organizaba su escritorio para irse, Guadalupe recibió una visita inesperada. Era Miguel, cargando una carpeta antigua. «Encontré esto en el archivo personal de mi padre», dijo él, colocando la carpeta sobre la mesa. «Son proyectos que él quería implementar. Muchos de ellos se parecen a lo que usted está haciendo ahora». Guadalupe abrió la carpeta con cuidado. Dentro, encontró documentos detallando planes para un centro de investigación y desarrollo, programas de capacitación e incluso un instituto social. En los márgenes de los papeles, anotaciones a mano revelaban el sueño de Roberto Valdés de transformar la empresa en algo mayor que un simple negocio. La oficina estaba silenciosa aquella tarde, cuando Guadalupe y Miguel se inclinaron sobre los documentos encontrados en el archivo de Roberto Valdés. Cada página revelaba un poco más de la visión que el antiguo presidente tenía para la empresa, una visión sorprendentemente alineada con los cambios que Guadalupe venía implementando. «Él planeó todo esto hace años», murmuró Miguel, su voz traicionando una mezcla de admiración y arrepentimiento. «Y yo nunca lo percibí. Estaba demasiado ocupado intentando probar mi valor con números y hojas de cálculo». Guadalupe sirvió 2 tazas del café que ella misma había preparado
un hábito que se negaba a abandonar incluso en la presidencia. Tu padre era un hombre que veía más allá de lo obvio, Miguel. Él sabía que una empresa no está hecha solo de resultados financieros. Mientras conversaban, un movimiento en el patio llamó su atención. Un grupo de empleados del Instituto de Formación Profesional realizaba una presentación al aire libre, demostrando nuevos productos desarrollados durante el curso. «¿Bajamos a ver?», sugirió Guadalupe, notando el interés en la mirada de Miguel. En el patio encontraron una atmósfera de feria de ciencias. Se habían montado mostradores donde los alumnos presentaban sus creaciones. Entre ellos estaba Carlos, el antiguo guardia que ahora participaba en el programa de desarrollo de productos. «Señor Miguel, doña Guadalupe», saludó Carlos orgulloso. «Quiero mostrarles algo que desarrollé inspirado en las conversaciones que tenía con su padre, señor Miguel». Carlos presentó un sistema de empaques sustentables que combinaba seguridad alimentaria con responsabilidad ambiental. Su conocimiento en seguridad, sumado a los cursos del instituto, había resultado en una innovación significativa. «Impresionante», admitió Miguel, examinando el prototipo. «Mi padre siempre se detenía a conversar contigo en la garita, ¿verdad?». «Sí, señor», respondió Carlos sonriendo. «Él decía que la seguridad no era solo vigilar, sino conocer y valorar a las personas». La tarde avanzaba mientras Guadalupe y Miguel continuaban visitando los puestos. En cada presentación, historias sobre Roberto Valdés emergían naturalmente. Un consejo dado aquí, una palabra de ánimo allí. El retrato que se formaba era el de un líder que había plantado semillas de transformación mucho antes de partir. «Doña Guadalupe», llamó Lupita, acercándose con algunos documentos. «Los resultados preliminares del último trimestre acaban de llegar». Los números eran sorprendentes. A pesar de los costos iniciales con los cambios, la empresa presentaba crecimiento en áreas estratégicas. El Centro de Innovación ya había generado 5 patentes y los productos desarrollados con participación de los empleados mostraban excelente aceptación en el mercado. «Esto prueba que es posible crecer haciendo lo correcto», comentó Guadalupe, pasando los informes a Miguel. «Tu padre siempre lo supo». Miguel estudió los números en silencio por algunos minutos. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. «Necesitamos hablar de algo, doña Guadalupe, sobre los inversionistas extranjeros». Él entonces reveló detalles de las negociaciones que había iniciado antes del cambio de gestión. Contratos preliminares, propuestas de fusión, planes de reestructuración. Todo fue puesto sobre la mesa con una honestidad que sorprendió a Guadalupe. «Quiero deshacer esto», declaró él, «no porque estoy obligado, sino porque finalmente entiendo lo que mi padre y usted siempre vieron. El valor real de esta empresa está en las personas». Guadalupe sonrió, recordando las largas conversaciones con Roberto Valdés sobre el futuro de la empresa. «Sabes, Miguel, tu padre tenía un dicho. En la vida, como en la cocina, los mejores resultados vienen cuando mezclamos los ingredientes correctos en la medida justa». Aquella noche, después de que todos se habían ido, Guadalupe permaneció en su oficina, mirando por la ventana la ciudad que se iluminaba. Sobre su escritorio, la antigua libreta de anotaciones estaba abierta en una página nueva, donde ella comenzaba a esbozar los próximos pasos de la transformación que apenas comenzaba. El auditorio de Delicatessen Mexicana estaba lleno aquella mañana especial. Era el día de la graduación de la primera generación del Instituto de Formación Profesional. En el escenario, Guadalupe observaba con orgullo a los 60 graduados, cada uno representando una historia de transformación. Entre los presentes estaba doña Carmen, la notaria que había guardado fielmente el testamento de Roberto Valdés. A su lado, Sofía filmaba todo para el documental que estaba produciendo sobre la transformación de la empresa. «Hoy no celebramos solo la conclusión de un curso», comenzó Guadalupe en su discurso. «Celebramos la realización de un sueño que comenzó hace mucho tiempo, en la cocina de esta empresa, entre ollas y conversaciones con un hombre que creía en el potencial de las personas». En la primera fila, Miguel asistía a la ceremonia con una expresión diferente de la arrogancia que antes lo caracterizaba. En las últimas semanas se había involucrado activamente con el instituto,
ofreciendo clases sobre gestión internacional y compartiendo sus experiencias en el extranjero. Entre nuestros graduados, continuó Guadalupe, tenemos a Elena, que comenzó como auxiliar de limpieza y hoy es una de las responsables del desarrollo de nuestra línea de productos veganos. Tenemos a Carlos, que transformó su experiencia en seguridad en innovaciones para nuestros empaques. Y tenemos a tantos otros que probaron que el talento y la capacidad no dependen de título o cargo. El momento más emocionante de la ceremonia fue cuando Emilio subió al escenario para recibir su certificado. El antiguo auxiliar de cocina ahora era director del Centro de Innovación Alimentaria, liderando un equipo que mezclaba científicos con doctorado y profesionales formados por la experiencia práctica. Recuerdo el día en que doña Guadalupe me encontró experimentando combinaciones de ingredientes después del horario, contó él al micrófono. En vez de reprenderme, se sentó conmigo y comenzamos a anotar las ideas en aquella libreta famosa de ella. La mención a la libreta arrancó sonrisas de los presentes. El objeto se había convertido casi en una leyenda en la empresa, simbolizando cómo grandes ideas podían nacer de los lugares más improbables. Después de la ceremonia, durante 1900, la convivencia en el nuevo espacio comunitario, que antes era solo un comedor segregado, Guadalupe observaba los grupos que se formaban, naturalmente. Ejecutivos conversaban animadamente con operarios de producción, compartiendo ideas y experiencias sin las barreras jerárquicas de antes. Doña Guadalupe, llamó Mariana, la gerente de comunicación, acercándose con una tableta en las manos. La repercusión en las redes sociales es increíble. La gente está compartiendo sus historias con el hashtag Transformación Delicatessen. De hecho, la transformación de la empresa se había convertido en un caso de estudio en importantes escuelas de negocios. El modelo de gestión que integraba experiencia práctica con conocimiento formal estaba inspirando a otras organizaciones a revisar sus estructuras. ¿Sabe qué es lo más interesante?, comentó Miguel uniéndose a la conversación. Nuestros índices de productividad aumentaron un 40% desde que comenzamos estos cambios. Y no fue por presión o metas abusivas, sino por compromiso real. Guadalupe sonrió, recordando las palabras de Roberto Valdés. Tu padre siempre decía que cuando las personas trabajan con el corazón, los números son consecuencia. Al final del día, mientras organizaba su oficina, Guadalupe encontró una foto antigua entre los documentos. En ella estaba al lado de Roberto Valdés en la antigua cocina, ambos sonriendo mientras probaban una nueva receta. En el margen de la foto, una anotación con la caligrafía de él decía: el verdadero sabor del éxito está en la mezcla de competencia con humanidad. En ese momento, Lupita entró apresuradamente a la oficina. Doña Guadalupe, la comisión de evaluación, llegó para la auditoría final de los 90 días. Guadalupe guardó la foto con cuidado y ajustó su blazer. Era hora de probar que la transformación no era solo un sueño pasajero, sino un nuevo modelo de hacer negocios, donde el éxito empresarial y el desarrollo humano caminaban juntos. La comisión de auditoría, compuesta por 3 experimentados consultores independientes, se instaló en una sala especialmente preparada en el 14º piso. Durante una semana, tendrían acceso irrestricto a todos los documentos, números y empleados de Delicatessen Mexicana para evaluar los resultados de los 90 días de gestión de Guadalupe. Ya comenzaron las entrevistas con los empleados, informó el doctor Alejandro, entrando en la oficina de Guadalupe en la mañana del segundo día. Y parecen particularmente interesados en el Centro de Innovación. Guadalupe mantenía su rutina normal, incluyendo su ritual matutino de preparar café. No tenemos nada que esconder, respondió ella, sirviendo una taza para su abogado. Cada cambio que hicimos está documentado y fundamentado. El equipo de auditoría se sumergió profundamente en el análisis. Entrevistaron a empleados de todos los niveles, desde la línea de producción hasta la directiva. Examinaron contratos, balances financieros e incluso las redes sociales de la empresa. El proceso de transformación
estaba bajo escrutinio total. Quedaron impresionados con el instituto, comentó Sofía, que había acompañado una de las visitas, especialmente cuando descubrieron que ya tenemos 3 patentes registradas por alumnos de la primera generación. En el tercer día de auditoría, surgió un momento tenso cuando los auditores solicitaron una reunión de emergencia con Guadalupe y Miguel. En la sala de reuniones, el líder de la comisión, Dr. Ramírez, un señor de cabello canoso y expresión seria, fue directo al punto. Encontramos algunas inconsistencias en los contratos anteriores a su gestión, señora Guadalupe. Contratos que podrían comprometer seriamente a la empresa. Miguel palideció, pero antes de que pudiera hablar, Guadalupe intervino. Sí, doctor Ramírez, estamos conscientes de esas irregularidades y ya iniciamos un proceso de revisión y regularización de todos los contratos. Ella entonces presentó un informe detallado mostrando cómo cada contrato problemático estaba siendo renegociado o terminado de forma transparente. Nuestra prioridad fue corregir los errores sin causar daños a la empresa o a los socios comerciales. El auditor hojeó el informe con interés creciente. Impresionante, murmuró. Usted no solo identificó los problemas, sino que encontró soluciones que benefician a todas las partes. Aquella noche, después de otro largo día de auditoría, Guadalupe encontró a Miguel solo en la antigua cocina, ahora parte del Centro de Innovación. Él estaba sentado en uno de los bancos, mirando una foto de su padre en la pared. «Sabe, doña Guadalupe», dijo él sin voltearse, «pasé años intentando probar que podía ser mejor que mi padre. Solo ahora entiendo que él nunca quiso que yo fuera mejor. Quería que fuera más humano». Guadalupe se sentó a su lado, el aroma familiar de café recién colado llenando el ambiente. «Tu padre tenía un dicho. En la vida, como en la cocina, no existe error que no pueda ser corregido, con honestidad y buena voluntad». En el último día de la auditoría, la comisión reunió a todos los principales involucrados para la presentación final. El auditorio estaba tenso cuando el doctor Ramírez tomó la palabra. «En 30 años de carrera», comenzó él, «nunca vi una transformación tan profunda y exitosa en tan poco tiempo. Delicatessen Mexicana no solo cumplió todas las metas establecidas en el testamento, sino que creó un nuevo paradigma de gestión empresarial. Los números presentados eran impresionantes. Aumento de productividad, reducción de costos operativos, mejora en los índices de satisfacción de los empleados y principalmente innovación en productos y procesos. Pero lo más notable, continuó el auditor, es cómo se logró esta transformación, no a través de recortes y presión, sino a través de valorización y desarrollo humano». Cuando la reunión terminó, Guadalupe permaneció sentada por un momento, asimilando todo. Su posición como presidenta estaba oficialmente confirmada, pero ella sabía que el trabajo apenas comenzaba. Aún había mucho por hacer, muchas vidas por transformar. La confirmación oficial de la presidencia de Guadalupe trajo una ola de renovación a Delicatessen Mexicana. Lo que antes era un proyecto experimental, ahora se convertía en un modelo definitivo de gestión. En la primera reunión del Consejo, después de la auditoría, Guadalupe presentó su visión para el futuro de la empresa. «No podemos detenernos aquí», declaró ella, distribuyendo carpetas con su nuevo plan quinquenal. «El Instituto de Formación Profesional será expandido a otras regiones del país, comenzando por los lugares donde tenemos sucursales». Miguel, ahora oficialmente director de Expansión Internacional, complementó la presentación. «Ya recibimos invitaciones de 3 países de América Latina para implementar modelos similares en sus operaciones». La noticia que más animó a los presentes fue el anuncio de la creación de la incubadora Delicatessen, un espacio dentro del Centro de Innovación dedicado a startups enfocadas en alimentación sustentable y tecnología alimentaria. «Queremos ser más que una empresa de alimentos», explicó Guadalupe. «Queremos ser un centro de transformación del sector alimenticio en su conjunto». Mariana, que ahora ocupaba el cargo de directora de Comunicación y Responsabilidad Social,
presentó los primeros resultados de un proyecto piloto realizado en 1900 comunidades marginadas. El programa Cocina y Ciudadanía ya formó a 50 microemprendedores del sector alimenticio. Durante la presentación, Guadalupe notó a Emilio tomando notas detalladas. Su antiguo auxiliar de cocina se había convertido en uno de los ejecutivos más respetados de la empresa, combinando conocimiento práctico con una visión innovadora de gestión. «Doña Guadalupe», llamó él después de la reunión, «necesito mostrarle algo especial». En el laboratorio del Centro de Innovación, un equipo de jóvenes científicos, mezclando graduados del instituto con investigadores tradicionales, había desarrollado un proceso revolucionario de aprovechamiento de residuos alimentarios. «Esta tecnología puede reducir el desperdicio en toda nuestra cadena productiva», explicó una de las investigadoras, antigua auxiliar de limpieza que se había destacado en el programa de formación. Guadalupe observaba todo con una sonrisa, discreta, recordando sus propias anotaciones en la vieja libreta sobre reducción de desperdicio. «A veces», pensó ella, «solo necesitamos dar oportunidad para que las ideas florezcan». La tarde trajo una sorpresa especial. Un grupo de empleados había organizado una pequeña celebración en el espacio de convivencia. El lugar, que antes era el comedor segregado, ahora era un ambiente vibrante, donde todas las jerarquías se mezclaban naturalmente. «Doña Guadalupe», llamó Elena, ahora coordinadora de desarrollo de productos veganos, «hicimos algo especial para hoy». Ella presentó una reinterpretación del primer producto que Guadalupe había desarrollado en su época de cocinera. Un Wanta, pan funcional, que ahora incorporaba ingredientes sustentables y tecnología nutricional avanzada. «El sabor original está ahí», comentó Guadalupe después de probar, «pero ahora con aún más propósito». Miguel, que observaba la escena, se acercó con un sobre en las manos. «Encontré más fotos antiguas en el archivo de mi padre», dijo él, incluyendo esta. La fotografía mostraba a Guadalupe y Roberto Valdés en el día de la inauguración de la primera cocina industrial de la empresa. En el reverso, una anotación decía: «Con Guadalupe aprendí que el liderazgo no se trata de estar en la cima, sino de elevar a todos a tu alrededor». Al final de aquel día, mientras organizaba su escritorio, Guadalupe recibió una llamada interesante. Era la rectora de una importante universidad, invitándola a dar una clase magistral sobre transformación empresarial y liderazgo humanizado. «Usted se ha convertido en un ejemplo para la nueva generación de administradores», explicó la rectora. «Queremos que nuestros alumnos entiendan que el éxito empresarial y la responsabilidad social no son conceptos excluyentes». Guadalupe aceptó la invitación, pero hizo una sugerencia. «Me gustaría traer a algunos de nuestros empleados para que compartan sus historias. La verdadera lección está en el viaje de cada uno de ellos». «La verdadera innovación», comenzó Guadalupe, «no viene de grandes inversiones o tecnologías caras, viene del reconocimiento del potencial humano en todos los niveles de la organización». En la primera fila, Miguel escuchaba atentamente. En las últimas semanas, se había convertido en uno de los mayores defensores del nuevo modelo de gestión, presentando los resultados en conferencias internacionales. Elena, la exauxiliar de limpieza, ahora líder del sector de productos veganos, compartió su historia. «Cuando entré en la empresa, mi único contacto con los alimentos era limpiando la cocina. Hoy, lidero un equipo que desarrolla productos exportados a 5 países. El impacto de los testimonios era visible en los rostros de los estudiantes y ejecutivos presentes. Historias de transformación se sucedían, cada una demostrando cómo la inversión en personas podía generar resultados extraordinarios. Emilio presentó los números del Centro de Innovación. En el último trimestre, registramos 12 nuevas patentes. 8 de ellas vinieron de ideas de empleados que, hasta hace poco, no tenían voz activa en la empresa. Durante el descanso, Guadalupe fue abordada por diversos empresarios interesados en conocer más sobre el programa. Uno de ellos, presidente de una gran cadena de supermercados, fue directo. ¿Cuánto cobraría usted
por implementar ese modelo en nuestra empresa. No es algo que se pueda comprar o simplemente copiar, respondió Guadalupe con una sonrisa amable. Es un cambio de mentalidad que comienza en la cúpula y necesita ser genuino. De vuelta a Delicatessen Mexicana, una nueva iniciativa estaba tomando forma. El Instituto de Formación Profesional había establecido alianzas con escuelas públicas, llevando conocimiento sobre alimentación saludable y emprendimiento a jóvenes de comunidades marginadas. Necesitamos pensar en la próxima generación, explicó Guadalupe durante una reunión de directiva. No solo en formar profesionales, sino en despertar sueños y mostrar caminos. Mariana presentó los resultados preliminares del programa. Ya tenemos 50 jóvenes participando en el proyecto piloto. 3 de ellos desarrollaron aplicaciones para optimización de procesos en la cocina industrial. La transformación de Delicatessen Mexicana se había convertido en un caso de estudio en sustentabilidad empresarial, no solo por la parte ambiental, con sus iniciativas de reducción de desperdicio y empaques ecológicos, sino principalmente por el aspecto social. La ganancia sigue siendo importante, explicaba Guadalupe a un grupo de inversionistas, pero es consecuencia de un trabajo bien hecho, no el único objetivo. En su oficina, Guadalupe mantenía un cuadro especial, un collage de fotos mostrando la evolución de la empresa. De la antigua cocina industrial al moderno centro de innovación, cada imagen contaba una parte de la historia de transformación. Doña Guadalupe, llamó Sofía, entrando con novedades. El documental sobre la empresa fue seleccionado para un festival internacional de cine corporativo. La noticia era una confirmación más de que la historia de Delicatessen Mexicana trascendía el mundo de los negocios. Era un ejemplo de cómo la valorización del ser humano podía transformar no solo una empresa, sino toda una cadena de relaciones. Aquella noche, después de otro día intenso, Guadalupe encontró a Miguel en el café del Centro de Innovación. Él estaba estudiando algunos informes mientras saboreaba uno de los nuevos productos desarrollados por el equipo. «Sabe, doña Guadalupe», dijo él, «el otro día encontré un artículo antiguo sobre mi padre. Decía que su mayor sueño era crear una empresa que fuera más que un negocio, que fuera una escuela de vida». Guadalupe sonrió sirviendo café para ambos. «Y es exactamente eso lo que estamos construyendo, Miguel. Una empresa que no solo produce alimentos, sino que alimenta sueños y transforma vidas». Una mañana agitada comenzó en Delicatessen Mexicana con la llegada de una comitiva internacional. Representantes de empresas de diversos países habían venido a conocer de cerca el modelo de gestión que estaba revolucionando el sector alimenticio. Guadalupe, en su blazer azul discreto, conducía personalmente el recorrido por las instalaciones. «El secreto no está en la estructura física», explicaba ella, mientras atravesaban el centro de innovación, sino en las personas que dan vida a este espacio. En el laboratorio principal, Elena coordinaba un equipo mixto de científicos y exempleados de la cocina en el desarrollo de una nueva línea de productos. La integración entre conocimiento académico y experiencia práctica se había convertido en el sello distintivo de la empresa. «Esta salsa», explicaba Elena a los visitantes, «nació de una receta tradicional de Doña Rosita, que trabajó 20 años en nuestra cocina. La adaptamos con tecnología de punta, pero mantuvimos la esencia artesanal». Los visitantes quedaron particularmente impresionados con el Instituto de Formación Profesional. En el aula, un joven profesor, exauxiliar de mantenimiento que se había graduado en Ingeniería de Alimentos, explicaba conceptos complejos de biotecnología a una clase atenta. 70% de nuestros instructores son exalumnos del instituto, comentó Emilio, que acompañaba al grupo. Ellos entienden perfectamente el viaje de transformación porque lo vivieron. Durante la comida servida en el renovado espacio de convivencia, Miguel presentó los resultados financieros del último semestre. Los números mostraban un crecimiento sustentable, con destaque para la línea de productos desarrollada por los propios empleados. «Nuestra tasa de retención de talentos llegó al 95%, explicó él. «Y lo más interesante,
recibimos 3 veces más solicitudes de empleo después de que nuestra historia se hizo conocida. Guadalupe observaba todo con satisfacción discreta, recordando su propio viaje. En un rincón del salón, notó a una empleada nueva haciendo anotaciones en una libreta similar a su antigua compañera de ideas. Algunas tradiciones merecen ser mantenidas, pensó ella sonriendo. Por la tarde, una sorpresa aguardaba al grupo en el auditorio. Los alumnos de la última generación del instituto habían preparado una presentación especial, un proyecto de expansión del programa para comunidades rurales. Queremos llevar conocimiento y oportunidades a pequeños productores, explicó una joven graduada. Así como Delicatessen Mexicana nos transformó, queremos transformar otras vidas. La propuesta era audaz: crear centros de capacitación en regiones agrícolas, conectando a productores locales con tecnología y mercado. El proyecto ya había atraído el interés de cooperativas y gobiernos locales. Esto va más allá de nuestros muros, comentó Guadalupe con Miguel. Es exactamente lo que tu padre siempre soñó. Al final del día, mientras la comitiva internacional se despedía, una ejecutiva japonesa hizo un comentario que tocó profundamente a Guadalupe. Usted no creó solo una empresa exitosa, creó un movimiento de transformación social. De vuelta a su oficina, Guadalupe encontró una sorpresa en su escritorio. Era un libro recién publicado sobre gestión humanizada y en la dedicatoria un mensaje especial de su autor. A Guadalupe, que nos enseñó que el verdadero legado de una empresa no se mide en balances financieros, sino en vidas transformadas. Hojeando el libro, encontró su historia contada como un caso de estudio en liderazgo transformador. Pero lo que más la emocionó fue ver las historias de sus empleados también registradas allí. Cada uno de ellos, un ejemplo vivo de cómo las oportunidades y la confianza podían cambiar destinos. La noche ya caía cuando Guadalupe finalmente se preparaba para irse. En el camino hasta el estacionamiento, se detuvo en la antigua cocina, ahora parte del centro de innovación. El aroma de café recién colado aún flotaba en el aire. Algunas cosas nunca cambiaban, y no necesitaban cambiar. El sol aún no había salido cuando Guadalupe llegó a Delicatessen Mexicana aquella mañana especial. Era el día de la inauguración del primer centro de capacitación rural, una extensión del Instituto de Formación Profesional, en un pequeño pueblo del interior. Los autobuses ya están llegando con los productores rurales, informó Lupita, que había coordinado toda la logística del evento. Muchos de ellos nunca imaginaron que podrían formar parte de un proyecto así. El centro había sido construido en una antigua hacienda, manteniendo la arquitectura original pero equipándola con tecnología de punta. En las aulas, microscopios modernos compartían espacio con herramientas tradicionales de agricultura. El objetivo es crear un puente entre el conocimiento tradicional y la innovación, explicaba Guadalupe a un equipo de periodistas. No queremos sustituir el saber de los agricultores, queremos potenciarlo. Miguel, que había apoyado entusiastamente el proyecto, conducía a un grupo de inversionistas por el lugar. Cada producto desarrollado aquí ya tiene garantía de compra por Delicatessen Mexicana, siempre que cumpla nuestros estándares de calidad y sustentabilidad. Durante la ceremonia de inauguración, historias emocionantes se sucedieron. Doña Josefa, una agricultora de 65 años, subió al escenario para contar cómo el programa piloto había transformado su pequeña propiedad. Antes, yo solo cultivaba maíz como aprendí de mis padres, dijo ella con lágrimas en los ojos. Ahora, desarrollo productos orgánicos que se venden hasta en la capital. El momento más conmovedor llegó cuando un grupo de jóvenes agricultores presentó su primera creación, una línea de productos que combinaba ingredientes nativos con técnicas modernas de procesamiento. Esta salsa, explicó uno de ellos, usa un chile que solo existe en nuestra región, pero ahora, con el conocimiento que adquirimos, conseguimos preservar su sabor y propiedades de forma profesional. Guadalupe observaba todo con una sonrisa serena. Su antigua libreta de anotaciones, ahora digitalizada y transformada en una base de datos de innovación,
había inspirado muchas de las metodologías utilizadas en el centro. «Doña Guadalupe», llamó una voz familiar. Era Carlos, el ex guardia que ahora lideraba el sector de empaques sustentables. «Necesita ver esto». En el laboratorio del centro, un equipo de agricultores y científicos trabajaba en un proyecto revolucionario: empaques biodegradables hechos a partir de residuos agrícolas. «Esto no es solo sustentabilidad ambiental», explicó Carlos. «Es sustentabilidad social. Cada material usado aquí genera ingresos para las familias locales». El día avanzaba con más sorpresas. Mariana presentó los resultados de un estudio de impacto social. El proyecto ya había afectado directamente a más de 200 familias, con perspectiva de alcanzar 1000 hasta el final del año. Pero el número más impresionante, destacó ella, es el de jóvenes que decidieron permanecer en el campo después de conocer el proyecto. La sucesión familiar, que era un problema serio, comenzó a revertirse. Al final de la tarde, mientras los últimos visitantes se despedían, Guadalupe encontró a Miguel contemplando el atardecer desde la terraza del centro. «¿Sabe, doña Guadalupe?», dijo él, «ayer soñé con mi padre. Estaba aquí, conversando con los agricultores, probando sus productos, exactamente como hacía cuando visitaba nuestra antigua cocina». Guadalupe sonrió, recordando las innumerables conversaciones con Roberto Valdés sobre el futuro de la empresa. «Tu padre siempre decía que una empresa no debe solo crecer, debe florecer, y para florecer necesita estar enraizada en la vida de las personas». Antes de partir, Guadalupe hizo una última parada en la cocina experimental del centro. Allí, productos tradicionales estaban siendo reinventados con técnicas modernas, pero manteniendo su esencia original. Era la materialización perfecta de su filosofía: evolucionar sin perder las raíces. Era una mañana especial en Delicatessen, mexicana. El centro de innovación estaba decorado para la ceremonia de graduación de otra generación del instituto, pero esta vez había algo diferente en el aire. Guadalupe había reunido a toda la directiva para un anuncio importante. Después de 2 años de intensa dedicación, comenzó ella, su voz serena como siempre, llegó el momento de iniciar una nueva fase en nuestro viaje. La sala de reuniones estaba en completo silencio. Miguel, que en los últimos meses se había convertido en un verdadero socio en la transformación de la empresa, observaba a Guadalupe con una mezcla de curiosidad y respeto. «Decidí que es hora de preparar a la próxima generación de líderes», continuó ella. «Voy a crear un consejo de gobernanza y gradualmente pasar la gestión ejecutiva a aquellos que crecieron con nuestros cambios». La noticia tomó a todos por sorpresa. Elena, ahora directora de innovación en productos, fue la primera en manifestarse. «Pero doña Guadalupe, usted es el alma de este proceso de transformación». Guadalupe sonrió, sirviendo café para todos como siempre hacía en los momentos importantes. «La verdadera transformación no depende de una persona», respondió ella. «Depende de valores y principios sólidos que ahora están arraigados en cada uno de ustedes». El plan de Guadalupe era meticuloso, como todo lo que ella hacía. El Consejo de Gobernanza estaría formado por una mezcla equilibrada de ejecutivos experimentados y jóvenes talentos que habían surgido durante el proceso de transformación. «Miguel», ella llamó, «me gustaría que lideres el Comité de Innovación y Expansión Internacional. Tu visión global, ahora alineada con nuestros valores humanizados, será fundamental». El joven ejecutivo, tan diferente del arrogante heredero que había despedido a Guadalupe 2 años antes, asintió con visible emoción. «Será un honor continuar el legado que usted y mi padre construyeron». Durante la tarde, mientras la graduación se llevaba a cabo en el auditorio, Guadalupe caminaba por los pasillos de la empresa, observando cómo cada espacio tenía su propia historia de transformación. En la antigua cocina, ahora un moderno laboratorio de investigación, jóvenes científicos trabajaban codo a codo con maestros de la cocina tradicional. «Doña Guadalupe», llamó Emilio mostrando algunos documentos. «Los números del último trimestre llegaron. El Centro de Capacitación Rural
ya está impactando a más de 1.000 familias y la producción sustentable creció un 200%. Pero no eran los números lo que más enorgullecía a Guadalupe. Era ver cómo las personas se habían transformado, cómo cada empleado, del más humilde al más graduado, ahora se sentía parte de algo mayor, el TUA, verdadero patrimonio de una empresa, solía decir ella. No está en sus edificios o máquinas, sino en el brillo en los ojos de quien trabaja en ella. Al final del día, después de la ceremonia de graduación, Guadalupe se reunió con la nueva directiva ejecutiva. Eran rostros familiares. Elena, Emilio, Carlos, personas que habían crecido con la empresa y ahora estaban listas para liderar. Ustedes son la prueba viva de que el talento y la capacidad no dependen del origen o título, dijo ella. Cada uno de ustedes lleva no solo conocimiento técnico, sino la esencia de lo que construimos juntos. Mariana, presentando la planificación de comunicación para la transición, destacó cómo la historia de Delicatessen Mexicana se había convertido en un caso de estudio global en transformación empresarial. No es solo una historia de éxito corporativo, explicó ella. Es un ejemplo de cómo humanidad y eficiencia pueden caminar juntas. Antes de terminar la reunión, Guadalupe abrió su inseparable libreta de anotaciones, ahora más un símbolo que una herramienta de trabajo. Aquí, dijo ella mostrando una página reciente, está el proyecto que ocupará mi tiempo de ahora en adelante. Buenos días, doña Guadalupe, saludó el joven guardia en la entrada, uno de los nuevos empleados que ya había absorbido la cultura de respeto y cordialidad que ahora permeaba la empresa. En el vestíbulo, una exposición fotográfica contaba la historia de la transformación de Delicatessen Mexicana, desde la antigua cocina industrial hasta el moderno centro de innovación. Cada imagen narraba un capítulo de este extraordinario viaje. Usted lo cambió todo, comentó Sofía, que ahora dirigía el Departamento de Comunicación Institucional. No solo la empresa, sino la vida de tantas personas. Guadalupe sonrió, ajustando discretamente su blazer. No fui yo, Sofía. Fueron todas las personas que creyeron que el cambio era posible. Yo solo abrí algunas puertas. La primera reunión del nuevo Consejo de Gobernanza estaba programada para esa mañana. En la sala modernizada, pero que aún mantenía el aroma familiar de café recién colado, Guadalupe observaba con orgullo a los nuevos líderes tomando sus lugares. Elena, ahora CEO, presentó los planes para el próximo año. Expansión del CINTUS, Centro de Capacitación Rural, a 3 nuevos estados, alianzas internacionales para transferencia de tecnología social y un ambicioso proyecto de investigación en alimentación sustentable. Y hay otra novedad, anunció Miguel, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. El programa de desarrollo que doña Guadalupe creó fue seleccionado por la ONU como modelo de transformación empresarial sustentable. La noticia fue recibida con aplausos entusiastas. Guadalupe, en su rincón, observaba cómo cada persona en aquella sala representaba una historia de superación y crecimiento. Después de la reunión, ella hizo su último recorrido oficial por los diversos sectores de la empresa. En el Centro de Innovación, una nueva generación de investigadores, mezclando doctores y profesionales prácticos, desarrollaba productos que combinaban tradición y tecnología. Doña Guadalupe, llamó Carlos, ahora director de sustentabilidad. Tiene que ver esto. En el laboratorio, un equipo acababa de finalizar un proyecto revolucionario. Empaques completamente biodegradables, desarrollados en colaboración con comunidades rurales. En el Instituto de Formación Profesional, las aulas estaban llenas. A través de las paredes de cristal, Guadalupe podía ver personas de todas las edades y orígenes compartiendo conocimiento y sueños. ¿Sabe qué es lo más hermoso?, comentó Emilio, caminando a su lado. Cada persona aquí ya tiene un proyecto para ayudar a otras cuando se gradúe. Al final de la tarde, Guadalupe reunió a todos los empleados en el auditorio para su último mensaje como ejecutiva. El espacio estaba repleto, con personas incluso asistiendo por videoconferencia desde las sucursales.
Cuando entré a esta empresa, hace más de 30 años, era solo una cocinera con una libreta de anotaciones, comenzó ella. Hoy me despido de la gestión ejecutiva no como una jefa, sino como alguien que tuvo el privilegio de ver sueños transformarse en realidad. Su voz, serena como siempre, resonaba por el auditorio. El verdadero legado de Delicatessen Mexicana no está en los edificios que construimos o en los productos que desarrollamos. Está en cada uno de ustedes, en la certeza de que el talento y la capacidad no conocen barreras cuando hay oportunidad y respeto. Antes de terminar, Guadalupe hizo un último anuncio. Su antigua libreta de anotaciones sería transformada en un libro, no solo contando su historia, sino principalmente destacando las historias de transformación de todos los empleados. Porque cada uno de ustedes, concluyó ella, es un capítulo especial de esta historia que continuará siendo escrita con la misma dedicación y humanidad que nos trajo hasta aquí. Un año había pasado desde que Guadalupe asumiera la presidencia del Consejo de Gobernanza. Delicatessen Mexicana ya no era solo una empresa de alimentos, sino un símbolo de transformación social que inspiraba a organizaciones en todo el mundo. Aquella mañana especial, Guadalupe atravesaba el vestíbulo de la empresa, observando los nuevos paneles digitales que mostraban, en tiempo real, el impacto social de los proyectos de Delicatessen. Números impresionantes saltaban a la vista. Más de 5,000 familias beneficiadas por los centros rurales, 300 nuevos emprendedores formados por el instituto y una red de innovación que se extendía por 3 continentes. Doña Guadalupe, llamó Elena, ahora una CEO respetada en el mercado. Los representantes de la ONU llegaron para la certificación internacional. En la sala de reuniones, el equipo de auditores de la ONU estaba impresionado con los resultados. El programa de desarrollo humano de Delicatessen Mexicana había superado todas las expectativas, convirtiéndose en referencia global en responsabilidad social corporativa. Lo más impresionante, comentó la líder de la comitiva, es cómo lograron equilibrar crecimiento económico con desarrollo social genuino. Miguel, que coordinaba la expansión internacional, presentó los números del último año. Crecimiento del 40% en facturación, reducción del 60% en rotación de empleados y un índice de innovación que colocaba a la empresa entre las más avanzadas del sector. Pero no son solo los números los que nos enorgullecen, explicó él. Es ver cómo cada persona aquí se ha convertido en protagonista de su propia historia. Durante la comida, servida en el espacio de convivencia, Guadalupe observaba con satisfacción cómo las jerarquías se habían naturalmente disuelto. Ejecutivos, obreros y pasantes compartían las mismas mesas, intercambiando ideas y experiencias. Doña Guadalupe, se acercó Emilio con una sonrisa en los labios. ¿Recuerda cuando me encontró experimentando recetas después del horario? ¿Quién diría que hoy estaríamos aquí? Por la tarde, una sorpresa emocionante aguardaba a Guadalupe. El equipo había organizado una exposición especial en el Centro de Innovación. Semillas de transformación, la historia de una revolución silenciosa. La exposición contaba no solo la historia de Delicatessen Mexicana, sino principalmente las historias personales de transformación. Fotografías, testimonios en video y objetos significativos narraban un viaje de cambio que había comenzado en la cocina y alcanzado el mundo. En un panel especial, la antigua libreta de anotaciones de Guadalupe había sido digitalizada y transformada en una instalación interactiva. Los visitantes podían hojear virtualmente sus páginas, descubriendo cómo ideas simples se habían transformado en proyectos revolucionarios. Lo más bonito, comentó Sofía, observando a los visitantes, es que cada persona que pasa por aquí sale inspirada para hacer cambios en su propio ambiente. Al final de aquella tarde, Guadalupe se reunió con un grupo especial, los primeros graduados del instituto que ahora ocupaban cargos de liderazgo en diferentes empresas. Cada uno de ellos llevaba su propia libreta de anotaciones, manteniendo viva la tradición que ella había iniciado.
Ustedes son la prueba, dijo ella, sirviendo café para todos, de que la transformación es un proceso continuo. Cada uno de ustedes ahora es un agente de cambio, llevando adelante esta filosofía de gestión humanizada. Mariana, que documentaba todo para el archivo histórico de la empresa, notó algo significativo. Doña Guadalupe se dio cuenta de que hoy se cumplen exactamente 2 años desde aquella reunión en que la despidieron. Guadalupe sonrió, mirando por la ventana el atardecer que teñía el cielo de dorado. «El tiempo es un maestro interesante», respondió ella. «A veces necesitamos dar un paso atrás para dar un salto adelante». En ese momento, como para subrayar sus palabras, un grupo de jóvenes aprendices pasó por el pasillo, cargando prototipos de nuevos productos desarrollados en el laboratorio. Sus ojos brillaban con la misma pasión que Guadalupe había visto tantas veces en el espejo durante su viaje. La mañana estaba particularmente luminosa cuando Guadalupe llegó a Delicatessen Mexicana para un día especial. Era la inauguración del Museo de la Transformación, un espacio dedicado a preservar y compartir la historia de cambio que había revolucionado no solo una empresa, sino toda una forma de pensar la gestión empresarial. El edificio, construido donde antes estaba la antigua cocina industrial, mezclaba elementos modernos con detalles que remitían a los orígenes de la empresa. Justo en la entrada, una réplica de la primera cocina había sido recreada, con el aroma familiar de café recién colado, dando la bienvenida a los visitantes. Cada detalle fue pensado para contar nuestra historia, explicaba Elena a los invitados. No solo la historia de Delicatessen Mexicana, sino la historia de todas las personas que formaron parte de esta transformación. El museo estaba organizado en diferentes secciones temáticas. En el área Semillas de Cambio, la antigua libreta de Guadalupe ocupaba un lugar destacado, sus páginas digitalizadas, permitiendo que los visitantes exploraran la evolución de las ideas que transformaron la empresa. Miguel conducía a un grupo de empresarios internacionales por la exposición. Lo que ven aquí no es solo un caso de éxito empresarial, es un ejemplo vivo de cómo humanidad y eficiencia pueden y deben caminar juntas. En la sección Frutos del Conocimiento, testimonios en video mostraban las historias de decenas de empleados que habían crecido con la empresa. Carlos, el exguardia que se había convertido en director de sustentabilidad, se emocionaba al ver su trayectoria retratada allí. Lo más importante, explicaba él a los visitantes, es que cada historia aquí inspiró otras historias. Es un ciclo que no para de crecer. El Centro de Capacitación Rural ahora estaba conectado al museo a través de transmisiones en vivo, mostrando en tiempo real cómo las comunidades continuaban transformándose. Agricultores que antes luchaban por sobrevivir ahora eran empresarios exitosos, manteniendo sus raíces mientras abrazaban la innovación. Doña Guadalupe, llamó Sofía. Llegó la hora de su discurso. En el auditorio lleno, Guadalupe subió al escenario con la misma simplicidad de siempre. Su blazer azul discreto contrastaba con el brillo en sus ojos al ver tantos rostros familiares en la audiencia. Cuando comencé en esta empresa, hace más de 3 décadas, tenía solo una libreta y muchos sueños, comenzó ella. Hoy, miro a cada uno de ustedes y veo miles de libretas, miles de sueños, todos transformándose en realidad. Las palabras de Guadalupe resonaban por el auditorio mientras imágenes de la transformación de la empresa eran proyectadas en la pantalla. El verdadero legado no está en este edificio, ni en los números impresionantes que alcanzamos. Está en el brillo de los ojos de cada persona que descubrió su propio valor, que encontró su voz y su lugar en el mundo. Miguel se levantó para entregar a Guadalupe una sorpresa, una edición especial del libro que reunía las historias de transformación de la empresa, con prólogo escrito por él mismo. Este libro, dijo él emocionado, está dedicado a 2 personas que nos enseñaron el verdadero significado del liderazgo, mi padre y usted, doña Guadalupe. Al final de la ceremonia, mientras los invitados exploraban el museo, Guadalupe encontró un momento de quietud en la réplica de la antigua cocina,
El aroma de café traía de vuelta memorias de tantos momentos vividos allí. «Sabe, doña Guadalupe», dijo Emilio, acercándose con 2 tazas de café, «usted siempre decía que la transformación es como una buena receta, necesita los ingredientes correctos, el tiempo adecuado y principalmente mucho amor». Guadalupe sonrió aceptando el café. A través de la ventana podía ver el patio de la empresa donde decenas de jóvenes aprendices se reunían,